A la luz de Hebreos 12, quiero presentar a ustedes 3 consideraciones de la disciplina de Dios que nos sirven para afrontar piadosamente los sufrimientos. 3 consideraciones de la disciplina de Dios que nos sirven para afrontar piadosamente los sufrimientos. Primero vamos a considerar los peligros de la disciplina, luego haremos una consideración de quiénes son los receptores de esa disciplina y terminaremos hablando de los propósitos de esa disciplina. Aquí nos dice que los lectores en su lucha contra el pecado, nos dice allí el versículo 4, no habían combatido hasta el punto de derramar sangre. En los versos previos, el autor, como les decía hace un momento, ayudó a los lectores, brindó palabras para ayudarles a continuar su carrera sin desmayar. Él los llevó a fijar su mirada en Cristo, quien es el ejemplo máximo de la forma de soportar el dolor. Él soportó la cruz y aún restó importancia no a la disciplina, no al sufrimiento, sino restó importancia a la vergüenza que implicaba la cruz y estar allí. Jesús soportó las afrentas de los pecadores para que los creyentes no nos cansemos y cobremos ánimo, nos dice allí al final del versículo 3. En la cruz Jesús pagó el precio de nuestros pecados, allí ganó la salvación por sus escogidos, pero también se constituyó en nuestro ejemplo para enfrentar el sufrimiento. Era una realidad el sufrimiento de esta comunidad judía a los que escribió el Señor, solamente a los que escribió el autor. Solamente unos versículos atrás, en el capítulo 10, versículo 32, podemos ver descritos los sufrimientos. Dice, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminado, soportasteis gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que son tratados así, de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. El punto es que aunque ellos estaban experimentando sufrimientos, aún no había llegado el punto al que podían llegar. Y mucho menos habían llegado al punto que llegó Cristo, el modelo máximo de sufrimiento. Ninguno había dado su fe, o había dado su vida por su fe. Ninguno había vivido un tiempo de vida en obediencia perfecto como el que mostró Jesús, completamente libre de pecado. Por eso muchos de los sufrimientos que ellos estaban pasando, si es cierto, eran por persecuciones, pero también siempre cabía la posibilidad que muchos de los sufrimientos fuera como consecuencia de sus propios pecados. Así que ellos no podían alivianar o no había el peso que aumentara su carga de pensar que estaban sufriendo injustamente. Siempre había una cabida a pensar, estamos sufriendo de una manera justa. Sin embargo, ellos, aunque no habían abandonado la carrera, sus pensamientos y sus emociones se encontraban en una completa confusión. Estos judíos, estos hebreos, no tenían la mente clara. Aún es probable que algunos estuvieran pensando en abandonar la fe a causa del cúmulo de padecimientos y el cúmulo de dolor. Las palabras de ánimo del autor de esta carta inicialmente no parecen ser palabras de aliento, porque si ellos ya están sufriendo y las palabras de ánimo iniciales son aún no han sufrido hasta la sangre, es decir, el sufrimiento puede aumentar. Miren, hermanos, no sabemos mucho acerca de la audiencia de los hebreos, pero era claro que no se encontraban en Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí, en el caso de ellos, ninguno había llegado al punto de derramar sangre, mientras que en Jerusalén ya Esteban y Jacobo habían sido martirizados en esa ciudad. Entonces es probable que esta audiencia de hebreos se encontrara en algún lugar cercano a Jerusalén, donde todavía no había llegado a esos niveles de persecución. En nuestra vida hay momentos buenos, hay momentos malos, y aquí mismo muchos están pasando por momentos en que en diferentes áreas de su vida pueden estar sufriendo ahora mismo. Pero todos necesitamos entender que detrás del sufrimiento está un Padre amoroso, un Padre que nos está disciplinando y con ellos, como les dije hace un momento, comprender algunas consideraciones acerca de la disciplina que proviene de Dios.
Entonces comencemos haciendo la primera consideración, hablando acerca de algunos de los peligros en medio de la disciplina. Dice el versículo 5, el autor lo que hace es recordarles las palabras de Proverbios. Él llega y les dice en el versículo 5, en el versículo 4 dice, porque, volvamos a Hebreos 12, si no han vuelto, yo no había vuelto, dice, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Habéis olvidado. ¿Habéis olvidado qué? La palabra de Dios. Porque si ustedes se dan cuenta, allí ese texto que sigue, desde la mitad del versículo 5 hasta la mitad del versículo 6, está un poco recostado hacia la derecha y está en cursiva. ¿Por qué? Porque es una cita de Proverbios capítulo 3. Esos hermanos estaban sufriendo y probablemente no entendían lo que les estaba ocurriendo. Y la explicación que reciben del autor de Hebreos, y aún más de Dios, que fue el que permitió tanto que Salomón dijera esas palabras a sus hijos, que quedaran registradas en el libro de Proverbios para los santos del Antiguo Testamento, para el pueblo de Dios allí, como que quedaran registradas ahora por el autor de Hebreos, quien las cita nuevamente, es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Lo que estaba diciendo, diciéndoles, ustedes olvidaron la palabra de Dios. Ustedes olvidaron la palabra de Dios y por eso se encuentran en peligro. Estamos hablando de los peligros que se corren en medio de la disciplina, es decir, ya cuando estamos sufriendo, pero este es un peligro que se corre antes de la disciplina. Olvidar la palabra de Dios se corre antes de la disciplina. Y yo me preguntaba, ¿qué hace que un creyente olvide la palabra de Dios? ¿Qué puede hacer? Porque la verdad, en nuestra experiencia podemos decir que olvidar no es fácil, y menos cuando nos proponemos olvidar, es decir, cuando queremos olvidar algo, cuando hemos pasado por una mala experiencia, podemos proponernos borrar de nuestra mente ciertos recuerdos, y lo cierto es que entre más intentamos olvidar, más recordamos. Así que el olvido no se produce por decisión, se deja de recordar cuando se pierde el interés, cuando aquello que era importante deja de serlo. Se deja de recordar cuando aprendemos a vivir sin aquello con lo que antes era imposible dejar de vivir. Y con la palabra de Dios ocurre lo mismo. Ellos, los judíos, habían olvidado Proverbios 3, habían olvidado las Escrituras, y por eso no podían discernir su situación actual, porque Proverbios 3, Salomón había instruido a su hijo de cómo recibir la palabra de Dios, de cómo recibir la disciplina, de parte del Señor. Es decir, que ellos deberían saberlo, pero ellos no lo sabían, lo habían olvidado. Estos hombres habían perdido el gusto por la palabra de Dios, contrario a lo que dice el autor del Salmo 119, en la sección que va del versículo 97 en adelante. Este hombre dice, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo el mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Y miren lo que dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son. Eso decía este hombre. Y algunos de ustedes saben que, quizás algunos de ustedes saben que hace un mes tuve COVID junto con mi familia, como ya seguramente varios de los presentes también han tenido, y es algo que cada vez se está volviendo más normal, y es que muchos pasemos por esta aflicción. Y una de las cosas que afecta al virus es la pérdida del gusto, y nosotros lo perdimos de manera temporal. Un hermano de la iglesia, en medio de los padecimientos del COVID, nos ofreció enviarnos almuerzo para que mi esposa no le tocara cocinar ese día. Y nos envió a un almuerzo de un restaurante que yo nunca había probado, pero que tenía muy buen renombre, es decir, un restaurante muy bueno. Tristemente no pude comer mucho, porque me sabía a varilla. Me sabía a varilla. De pronto algunos de ustedes habrán pasado por eso. Y había un problema, y el problema no era la comida. La comida seguramente, pienso yo, estaba bien. No la pude probar, entonces no pude comer mucho. El problema era que por la enfermedad
yo había perdido la capacidad de disfrutar los mejores manjares. Y pienso que la pérdida del gusto por la palabra de Dios es el síntoma que nos alerta de una enfermedad que puede terminar con el olvido de la palabra de Dios, que puede terminar con el menosprecio de la disciplina de Dios y hasta caer en el desánimo. Gran parte de lo que está haciendo, de hecho, el autor de esta carta es refrescarle la memoria a estos judíos. Muchos de esos hombres que fueron salvos por fe, de los cuales hace referencia en el capítulo 11 y que hacían referencia o que hacían parte de la memoria histórica de Israel, que eran dignos de ser imitados, ellos habían sufrido por causa de su fe. Hebreos 11, versículo 35, ahí solamente un poco atrás, nos habla del sufrimiento de esos hombres, por lo cual no era nuevo que el sufrimiento fuera parte del trato de Dios. Dice allí, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Así que sufrir por Dios no era algo nuevo, pero estos creyentes del Nuevo Testamento lo habían olvidado. Y también habían olvidado que ese sufrimiento hacía parte de la disciplina de Dios, que los trata como a hijos. Miren lo que dice el versículo 5. Además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Además habéis olvidado, dice el versículo 4, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Cuál es la exhortación? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Así que no guardar la palabra nos hace vulnerables al pecado, hace que nuestra mente no esté en orden y como si fuera poco, nos expone al peligro de menospreciar la disciplina del Señor. En este verso, Salomón le dijo a sus hijos, a sus hijos estas palabras y el Señor dice, esa es mi exhortación para mi pueblo. Y por eso quedó registrada en este libro. Esa es la exhortación para nosotros. Es parte de la revelación progresiva que Él fue entregando a su pueblo y es parte de la revelación que también ahora nosotros los creyentes de todos los tiempos, nosotros la iglesia tenemos. Y es que se puede poner o tener por poco la disciplina, que se le puede restar valor a la disciplina, que podemos menospreciar la disciplina del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque la disciplina solamente cumple su propósito cuando es apreciada, cuando se comprende que hace parte de la formación divina de Dios con sus hijos. No podemos pensar que el sufrimiento por sí solo es útil. Eso se le llama masoquismo. El sufrimiento por sí solo no es útil. Y el autor no les está diciendo busquen el sufrimiento, no les está diciendo busquen la disciplina. La exhortación es cuando llegue la disciplina de parte de Dios, no la tengas por poco, no la menosprecie. Y la verdad es que intencionadamente nadie dice voy a menospreciar la disciplina del Señor. Es más, si hiciéramos una encuesta acá y le preguntara a cada uno de ustedes si ustedes menosprecian la disciplina del Señor, nadie, estoy seguro, diría yo menosprecio la disciplina del Señor. Pero entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos menospreciando la disciplina del Señor? Por actitudes incorrectas ante ella. Por ejemplo, la queja. O considerar que es una injusticia de parte de Dios. Considerar que Dios me está tratando más fuerte de lo que yo merezco. Considerar que Dios me está dando algo que yo no me he ganado porque llevo una vida santa. Cuando menospreciamos la disciplina de Dios, agrandamos el sufrimiento y empequeñecemos el propósito del sufrimiento. Centramos nuestra vista en la dificultad y no en el Padre amoroso. Todo el tiempo estamos viendo nuestro sufrimiento. Nuestra fe no crece cuando olvidamos que Dios comenzó una obra y la va a terminar y que esa obra se lleva a cabo también aquí terrenalmente. Cuando tenemos por poco la disciplina, en vez de hacernos más dóciles y más sensibles al trato divino, nos hacemos duros de corazón.
La preocupación aumenta porque desconfiamos de la soberanía divina. Todo para nosotros es centrarnos en la dificultad por la que estamos pasando. Si damos el valor correcto a la disciplina de Dios, deberíamos poder decir como dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 75, quien afirmó: yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Pero hermanos, esa no es la realidad siempre de nosotros. Sabemos que la realidad nuestra en muchas ocasiones es cuestionar el trato del Señor. Hermanos, cuando pasen por sufrimientos, se debe reconocer que la disciplina de Dios llega en el momento justo, en la medida correcta y a la persona correcta, que es usted. Si no le da el valor correcto a la disciplina, va a pasar por el sufrimiento, pero va a pasar por el sufrimiento sin que eso dé fruto, sin que ese lo haga más como Jesucristo. Es decir, va a sufrir en vano, sin ningún propósito. Incluso antes que Salomón escribiera esas palabras de Proverbios 3 a su hijo, Elifaz, uno de los amigos de Job, le dijo: he aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Y creo yo, hermanos, que debemos trabajar en apreciar la disciplina del Señor. Hace parte de su bondad, hace parte de su amor, hace parte de su misericordia, hace parte del trato amoroso que tiene con sus hijos. Hace parte de eso. En muchas ocasiones no podremos evitar el sufrimiento. En lo que podamos siempre vamos a evitar el sufrimiento, pero en muchas ocasiones no lo vamos a poder evitar. Simplemente llega como parte de la disciplina del Señor. Pero sí podemos sacar ventajas de Él. Sí, solamente si no le restamos importancia a la disciplina del Señor. Solamente si no la tenemos por pocos. Entonces, estamos hablando, considerando los peligros de la disciplina. Dijimos que el primer peligro se corre cuando olvidamos la palabra de Dios. Hay un segundo peligro que corremos cuando olvidamos la palabra de Dios, y es que menospreciamos la disciplina del Señor. Y eso nos lleva a un peligro mayor, que es el desánimo. Dice allí a mitad del versículo 5, dice: ni te desanimes al ser reprendido por él. O en la Reina Valera, que traduce: ni desmayes, habla del desmayo. Y podría malinterpretarse en el sentido que alguien a quien Dios disciplina eventualmente podría desmayar y no continuar en la carrera de la fe, es decir, podría abandonar la fe. Pero eso no es cierto dentro de la teología bíblica, ni tampoco es cierto dentro del contexto inmediato. Pablo afirmó en Filipenses 1:6 que estaba él persuadido, y él estaba inspirado allí por el Espíritu Santo escribiendo a los filipenses, y dice que él está convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, es decir, la terminará completamente, de la manera completa, de manera que no se puede adicionar nada hasta el día de Cristo Jesús. También el Señor Jesús mismo afirmó que Él se encargará de que todos los creyentes lleguen al final, no usando la ilustración de la carrera, pero dijo Juan 6:39, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Así que la disciplina nunca tiene por propósito que alguien abandone la fe. La disciplina nunca tiene por propósito presionar tanto y generar tanto dolor que alguien que le cause un daño irreversible. De hecho, si nosotros solamente volvemos a leer la forma en que se cita aquí el Proverbios 3, entendemos que detrás de eso hay es un padre amoroso que quiere el bienestar para sus hijos. Miren nuevamente, dice: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es claro que el tono de este texto acá en las Escrituras es el de un padre amoroso que quiere el bienestar para sus hijos, que quiere llevarlos a lo mejor. Entonces no es posible que un creyente abandone la fe, pero sí es posible que un cristiano pierda el ánimo, que entre en un estado de desmayo, de insensibilidad, en un estado de indiferencia
por la obra de Dios. Es como que se rinde, como que se desmaya, como que se desploma por una situación y deja de avanzar en la carrera. El pastor MacArthur dice sobre este asunto: Dios nos dio la disciplina para fortalecernos, no para debilitarnos, para animarnos, no para desalentarnos, para edificarnos, no para derribarnos. Así que aquí hay una serie de riesgos que puede correr un cristiano si olvida la palabra de Dios. Las empresas hacen algo, y es que hacen un análisis de riesgos dentro de su estrategia organizacional. Y en ese análisis de riesgos, que son propios, algunos internos y otros externos, lo que hacen las empresas es generar un control, generar una acción que evite que ese riesgo se materialice. Pues acá obviamente no somos una empresa, pero tenemos una situación en la que hay un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Olvidar la palabra de Dios. Y como consecuencia de olvidar la palabra de Dios, cuando venga el sufrimiento, menospreciar la disciplina del Señor. Y como consecuencia de menospreciar la disciplina del Señor, cuando el sufrimiento aumenta, ser tentados a desmayar, ser tentados a desanimarnos, a no continuar. Así que, ¿cuál es el control? El control es meditar, memorizar y amar la palabra del Señor continuamente. Trabajar en no olvidarla. Trabajar en no olvidarla. Entonces ahí tenemos los riesgos, el que era lo primero que quería que meditáramos y que nos pone aquí el autor de Hebreos. Pero hablando de la disciplina del Señor, la disciplina de Dios no es para todas las personas. La disciplina del Señor, y es el segundo aspecto que quiero que consideremos, y es quiénes son los receptores de la disciplina de Dios. Dice allí el versículo 5, el versículo 6, perdón, porque el Señor al que ama, disciplina. Al que ama, el Señor solamente disciplina a los que Él ama. ¿Recuerdan Romanos 8:28 que nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien? Aquí se aplica, pero al contrario, es los que son amados por Dios, a esos Dios se encarga, incluso con la disciplina, de que todas las cosas ayuden a bien. Dios mismo se va a encargar de generar el bienestar en sus amados, y así debemos entenderlo. Y eso de cambiar la óptica con la que nosotros recibimos el sufrimiento, con la que afrontamos las pruebas, y es que detrás hay un Dios amoroso. Detrás del sufrimiento, sea el que sea justo, sea injusto, sea por una actitud suya, por un pecado, sea aún en inocencia, y que usted diga yo no he cometido algún pecado que me lleve a eso, lo que debemos pensar siempre es que hay un Dios amoroso que siempre quiere el bienestar para los que Él ama. Comprender que la disciplina es fruto del amor de Dios por nosotros nos ayuda en medio del sufrimiento a no fijar nuestra mirada en el problema, a no concentrarnos en mirar la enfermedad, el conflicto, la pérdida, porque lo cierto es que cuando sufrimos, cuando tenemos alguna pérdida o algo, parece que eso se vuelve nuestra vida. Parece que todo el tiempo hablamos de eso, todo el tiempo pensamos en eso. Y entender que la disciplina viene de manos de Dios y que el sufrimiento viene de manos de Dios, nos ayuda a fijar nuestros ojos en el Dios amoroso que está detrás. La verdad, hermanos, es que todo en la salvación es fruto del amor de Dios. La predestinación, por ejemplo, Pablo nos enseña en Efesios 1, versículo 4, que hace parte del amor de Dios, que es fruto del amor de Dios. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero no solamente la predestinación, también la redención es fruto del amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que amó Dios al mundo. Y de forma similar, también la disciplina proviene del amor de Dios. Toda la obra de Dios, desde la elección pasada hasta la glorificación en la eternidad futura, es obra del amor de Dios. Y por supuesto eso no deja de ser verdad en nuestra vida terrenal. Lo que pase con nosotros aquí en la tierra hace parte del trato de un Dios amoroso, hace parte
de ese trato de Dios que ama a sus hijos. Dios al que ama disciplina. Esa es una gran verdad, y si usted se fuera con algo esta mañana, muy corto, es que Dios al que ama disciplina. Y el término disciplina, que está acá, que se repite varias veces en estos versículos, lo habrán podido notar, en griego es paideia, que puede usarse para corrección, puede usarse para instrucción, para disciplina propiamente, o para educación. Está relacionado con la corrección que un padre da a sus hijos, y así se utilizaba en el Antiguo Testamento. La Biblia señala que la disciplina fue el propósito por el que Israel pasó por el desierto. Dice Moisés en Deuteronomio 8:5, por tanto debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un padre disciplina a su hijo. Entonces Dios estaba preparando a su pueblo para que pudieran entrar en la tierra prometida, y los estaba tratando, ¿qué? Como a un hijo. Como a un hijo los trató en el desierto para que estuvieran preparados. El término, aunque puede usar en todo el sentido de la crianza, en toda la extensión de la crianza de un hijo, en esta sección de Hebreos toma un especial énfasis en aquello que causa dolor como parte de ese proceso de educación de Dios con nosotros. Está relacionado con ese dolor, como parte de su amor. En definitiva hace una referencia, y si miramos las palabras que lo acompañan son dolor, sufrimiento, reprensión, azote. Entonces claramente está relacionado con el sufrimiento. Del mismo modo que Dios nos eligió, del mismo modo que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, del mismo modo también nos aflige para nuestro bienestar. Pero la causa que hay detrás es su amor. Piensen en un perro que está siendo disciplinado, que está siendo instruido por su amo, que está siendo educado por su amo. Y este amo, como parte o como método, utiliza una varita, utiliza un palito para causar algo de dolor a ese perro, para que entienda las instrucciones. Y al perro en un momento le da ira y comienza a morder el palo. Comienza a ladrarle duro a ese palo. Pues ese perro, ¿qué pasó? Que ese perro solamente se fijó en el medio y no se fijó en la persona o en la gente que estaba detrás, es decir, no vio al amo amoroso. Así somos muchos de nosotros, vemos el dolor, vemos la enfermedad, vemos la crisis y nos disgustamos. Fijamos nuestra mira en la situación dolorosa. En algunas iglesias, inclusive, les han enseñado a gritarles al problema, a reprender la enfermedad, a atarlas. Pero hermanos, en medio de las dificultades necesitamos aprender a ver más allá de la situación, más allá de la disciplina. Necesitamos aprender a ver al Dios amoroso que busca nuestro bienestar. Necesitamos aprender a ver. Y así la disciplina es una prueba de que somos objeto del amor de Dios. Somos una prueba. Cuando usted está sufriendo, debe reconocer que es amado por Dios. Pero no solamente es amado por Dios, es hijo de Dios. Es hijo de Dios, dice allí, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice el versículo 7, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Así que la disciplina amorosa de Dios no va dirigida a todo individuo, no es para todas las personas, va dirigida a sus hijos amados. Aunque la doctrina de la adopción es un tema que es revelado principalmente en el Nuevo Testamento, noten que desde ya en Proverbios Dios le dijo que los trató como a hijos, y en Deuteronomio también lo había hecho en el pasaje que citamos hace un momento. Dios trató a su pueblo como a sus hijos. El Nuevo Testamento nos enseña con más claridad esta doctrina de la adopción y nos enseña que a quienes Dios recibe como hijos. Dice Juan 1:12, pero a todos a los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús, todos los que recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces los hijos de Dios son aquellos que creen en Jesucristo. También nos enseña Primera de Juan que es un privilegio ser hijos de Dios.
Dice 1 Juan 3:1, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, dice Juan allí. Así que es un privilegio ser hijo de Dios. Y en esa clase de amor especial que Él tiene por sus hijos, por los creyentes, a recibirnos como hijos, Él nos recibe y nos disciplina. Y aún allí dice que Él nos azota. Que Él nos azota. Y eso es una palabra fuerte. Tiene la imagen de un castigo con un látigo, la imagen de una flagelación. Y nos lleva a pensar que hay sufrimientos aún de un nivel mayor. Y es cierto, porque en la experiencia de algunos de los creyentes hay algunos sufrimientos que son de un grado más elevado que otros, ¿cierto? Pero son una evidencia de la adopción, sea cual sea el sufrimiento. Son una evidencia del trato de un Dios amoroso. Por más duro que sea el sufrimiento que experimentamos, es para nuestra corrección. Y el argumento que presenta allí el autor es, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Y tal vez, pienso yo, que estamos en la última generación que podrá entender este versículo sin necesidad de una explicación del contexto cultural. Porque aún entendemos que un padre que ama a sus hijos los corrige y los disciplina, aunque eso les cause dolor. Creo que muchos de ustedes pudieron ver hace unas semanas o tal vez un mes, que en nuestro país se prohibió el castigo físico a los niños. Sacaron una ley, una medida que no incluyó sanciones ni multas, debemos decirlo, pero estamos ante la antesala de lo que será la prohibición, incluso con cárcel para los padres que castiguen a sus hijos. Y eso no solamente ocurre en Colombia, sino que Colombia se adhirió a 60 países o más que ya tienen leyes similares. El punto es que la generación actual no es capaz de comprender la disciplina, no es capaz de comprender que la disciplina y el amor pueden provenir de la misma mano. ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Cada padre es responsable de la educación de sus hijos y con ello cada padre es responsable de corregirlos. No es el colegio, no es la iglesia, no es el Estado, son los padres los responsables de la educación de los hijos. Y no importa qué límites intente imponer el gobierno, nosotros como creyentes debemos seguir obedeciendo la palabra de Dios y debemos seguir disciplinando a nuestros hijos, porque de lo contrario les estaremos expresando odio y no amor. Les estaremos diciendo que son como bastardos, que son hijos ilegítimos. Eso es lo que expresa la falta de disciplina. Lo cierto es que Dios reprende, Dios azota, Dios corrige, causa dolor a los que son sus hijos. Y lo hace como parte de su trato, como parte de su formación, porque está buscando el bienestar a los que Él ama. En muchas ocasiones, los creyentes pecamos al envidiar la forma en que prosperan los incrédulos, en que prosperan los impíos. Y tenemos la mala costumbre de comparar nuestras vidas con la de los incrédulos. ¿Cómo prosperan ellos? ¿Cómo a ellos sí hacen? ¿Cómo ellos consiguen esto? ¿Cómo ellos consiguen lo otro? Y no debe ser así, porque aunque ellos quizás algunos estén en ausencia de sufrimientos y parezca que tienen un éxito terrenal, en realidad no es más que la evidencia de que ellos están sin disciplina y que no son hijos de Dios. No son objetos del amor de Dios, sino son objetos de la ira de Dios. Cuando ellos sufren, su sufrimiento es objeto de la ira de Dios. Miren Romanos 1. Y cuando no sufren, también están siendo objetos de la ira de Dios. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, es decir, fruto de la ira, que decía el versículo 18, y fruto del pecado de ellos de ignorar a Dios que se había revelado, dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, a la lujuria de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí vienen las consecuencias de todo lo que ellos hicieron y los pecados
que cometieron. Dice el versículo 31, el versículo 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Dios los entregó, Dios los dejó, aun cuando ellos sufren tragedias, y quizás las tragedias que todos nosotros sufrimos, enfermedades, pobrezas, injusticias, el virus, no sé qué más cosas, debemos entender que hay una gran diferencia con el sufrimiento de los hijos de Dios, producidos probablemente por la misma tragedia. Ellos están sufriendo a causa de su pecado, están sufriendo a causa de su rebelión. Inclusive cuando ellos, los incrédulos, buscan algún tipo de consuelo, lo que ellos hacen es encontrar consuelo en un agente impersonal al que ellos han vuelto personal, al cual le llaman la vida. Ellos dicen, la vida te va a recompensar más adelante. Así es la vida es difícil. Son expresiones que tienen y tienen muchas más expresiones porque no tienen dónde más tener esperanza. Pero nosotros sabemos que no es la vida la que dirige nuestro destino, es nuestro Padre amoroso. Y Él es el que está permitiendo e incluso enviando sufrimientos para nuestro bien. Qué gran diferencia poder afrontar las pruebas y sufrimientos recordando que la palabra de Dios nos enseña sobre la disciplina. Qué gran diferencia es cuando nosotros podemos no caer en desánimo, cuando nosotros podemos entender que si estamos siendo disciplinados es porque somos hijos amados de Dios. Y Él solamente quiere nuestro bienestar. Y la verdad eso sería suficiente. Podríamos acabar ahí. Pero el autor y el Espíritu Santo en su misericordia nos continúan hablando del propósito de la disciplina, que es lo que viene en los versículos siguientes y es lo que quiero que consideremos. Pero antes de eso solamente mencionarles que la disciplina no siempre viene como consecuencia de nuestros pecados. Solemos entender la disciplina, Dios me está disciplinando porque yo hice algo malo. Y sí, eso es cierto, cuando por ejemplo David pecó con Betsabé, cometió toda serie o una serie de pecados, Dios lo disciplinó a él y a ella con la pérdida, con la muerte de ese niño, pero también hubo espada en su casa durante mucho tiempo, hubo sufrimiento con sus hijos, es decir, ese fue un sufrimiento, una disciplina a causa de su pecado. También es lo mismo que ocurre con los corintios cuando estaban participando de la cena de manera indigna, ¿cierto? Y dice Pablo que muchos de ellos estaban enfermos por participar de manera indigna y además aún muchos dormían o muchos habían muerto. Entonces la disciplina del Señor puede venir de manera correctiva, pero también puede venir de manera preventiva, es decir, para evitar que un creyente cometa un pecado. ¿Recuerdan a Pablo? Pablo, un hombre que tuvo revelación directa de parte de Dios, un hombre que fue enseñado directamente por Jesucristo, que tuvo una experiencia que nadie más puede tener. Mire lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 12, ya voy llegando, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice Pablo acerca de él mismo: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, lo que él había recibido, por esta razón, para impedir que me enalteciera, es decir, para impedir el orgullo en Pablo, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo renegó, no. Por tanto, dice allí, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Así que la disciplina amorosa de Dios se puede manifestar en una disciplina preventiva, en una disciplina correctiva o aún en una disciplina educativa. Dios quiere enseñarnos algo y por eso permite el sufrimiento. Y este es el caso de Job. Dios mismo dice que Job no pecó. Dios mismo dice que él no pecó. Job mismo tenía la conciencia tranquila que él no había pecado. Mas sin embargo, al final del libro, cuando Job dice lo que aprendió, Job dice muchas cosas. Dice, hablaba lo que no sabía.
Job dice que aprendió mucho más de Dios porque antes lo había oído, pero ahora los ojos de él lo podían ver. Tuvo entendimiento de quién es Dios. Entonces también ahí hay otro tipo de sufrimiento que Dios puede permitir en nuestras vidas para nuestro bienestar, y es cuando nos quiere enseñar algo. Pero a lo que quiero ir es que hay un propósito. Hay un propósito y podemos volver, y es lo tercero que podemos considerar esta mañana, luego de considerar los peligros, de considerar quiénes son los objetos de la disciplina, considerar el propósito de la disciplina. Y dice allí, el versículo 9, dice: además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus o de nuestro espíritu y viviremos? Los promotores de esa ley, que les mencionaba hace un momento, esa ley que prohíbe el castigo a los niños, ellos dentro de sus argumentos dicen que castigar a los niños tiende a desarrollar en ellos resentimiento hacia quien les impone el castigo, sentimientos de revancha, a desarrollar conductas rebeldes y otras cosas más. Pero eso no es cierto, porque las Escrituras nos enseñan todo lo contrario. Vuelvo y les leo: además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos, a los padres terrenales. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Cuando un padre disciplina amorosamente a su hijo, hace que su hijo se sienta amado, hace que su hijo le está diciendo: hijo, me importas y por eso no voy a permitir que vivas de cualquier manera, por eso necesito corregirte. Y al padre, como es un padre amoroso, le duele corregir a su hijo, pero es necesario, es su responsabilidad, y le está mostrando a ese hijo que lo ama, que le importa. Nuestra sociedad, pienso yo, que gran parte de la crisis que está viviendo, y estoy hablando de nuestro país de manera particular, es porque los jóvenes ya no respetan a los adultos. Los hijos no respetan a los padres, les hablan de cualquier manera, les hablan de cualquier forma, los ignoran, se burlan de ellos, no escuchan sus consejos, creen tener más sabiduría que su papá, que su mamá, incluso que sus abuelos, y eso está afectando a las familias, eso está afectando a la sociedad, porque entonces los jóvenes, si no respetan a su familia, tampoco respetan ni aceptan órdenes de absolutamente nadie. He trabajado con algunos jóvenes de lo que llaman los sociólogos la generación millennial, centennial o lo que ellos quieran llamar, y ellos no entienden ni aceptan el concepto de jefe, porque lo que dicen es que es más una persona que coordina, es otro más, pero jefe es como si fuera alguien superior. Entonces no entienden que sencillamente en un momento debemos obediencia a otra persona. No lo entienden, y entonces así como no obedecen, no respetan a su familia, no respetan a los jefes, no respetan a los profesores, mucho menos van a respetar las autoridades civiles. Y es lo que estamos viendo ahora, es lo que nosotros estamos viendo ahora. ¿Y de quién es la culpa? De los padres. La culpa es de los padres porque les ha faltado disciplinarlos de la forma que Dios disciplina a sus hijos. Por eso Dios garantiza el éxito, que todos sus hijos van a llegar al fin. ¿Por qué? Porque Él se encarga de disciplinarnos. Y un padre terrenal está en la responsabilidad de hacer lo mismo. Y la comparación del autor aquí es que si la disciplina imperfecta de los padres genera respeto y obediencia, ¿con cuánta mayor razón la disciplina perfecta del Padre de nuestro espíritu va a generar en nosotros respeto y obediencia hacia Dios? Y ese es el propósito de la disciplina. Y gracias a Dios por la disciplina, porque nos hace temerle, nos hace respetarlo, nos hace obedecerle, nos hace tener deseo de sujetarnos a su ley. Los que han pasado por momentos de disciplina fuertes pueden entender que tal vez allí, en medio de las lágrimas, han venido las mayores oraciones de arrepentimiento. Han venido las decisiones, las resoluciones para nuestras vidas quizás más grandes, porque en medio del sufrimiento, y solamente si vamos a la palabra de Dios en oración, podemos pedirle a Dios que escudriñe nuestros corazones y vamos a ver toda la inmundicia que hay. Y aunque nosotros siempre queremos creer que somos como Job, que estamos siendo disciplinados sin un merecimiento, en realidad vamos a ver que somos más como David, que merecemos el trato de Dios, que merecemos la disciplina, pero es en medio de ese sufrimiento y en medio de eso que se genera la obediencia, el deseo de obediencia. El temor a Dios y la obediencia además nos dice allí
que producen una vida fructífera. Y esto no es vida eterna, esto es una vida que está por encima del sufrimiento, una vida que no se derrumba a pesar de las dificultades. Como lo dijo el Señor Jesús, después de predicar, predicó en el Sermón del Monte, y al final, en Mateo 7, Él dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es decir, cualquiera que obedece, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, es decir, vinieron pruebas, sufrimientos, vino la disciplina, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Entonces es un tipo de vida superior, esa vida que produce la disciplina es una vida que no se derrumba ante los sufrimientos, que no se derrumba ante las dificultades. Y además de la disciplina, o además de una mayor obediencia, ¿cierto? Además de una vida fructífera y de respeto al Señor, y con esto vamos terminando, la disciplina produce santidad. Y esto es lo más importante. Dice el versículo 10, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Miren, la disciplina aún del Padre mejor intencionado, del Padre más sabio, es como le parece. Es decir, es una disciplina imperfecta, no es en la medida correcta siempre. Yo he disciplinado a mi hija y a veces me doy cuenta que no le genero el más mínimo dolor. ¿Por qué? Porque no fue de la manera correcta. También puede pasarle a un padre en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, que se le va la mano, no es de la manera correcta, tal vez no es en el momento oportuno. Incluso los que tienen varios hijos coinciden en decir que a veces la disciplina es con el hijo incorrecto. Es decir, se equivocan al hijo que tenían que disciplinar y disciplinan al que no estaba haciendo nada. Pero esa disciplina imperfecta era como les parecía, pero la disciplina de Dios es perfecta y esa disciplina es para que participemos de su santidad. No es tener nuestra santidad propia, es para que participemos de su santidad. La voluntad para nuestras vidas de parte de Dios no es una vida sin problemas. Esa no es la voluntad. La voluntad de Dios para nuestra vida no es la prosperidad. La voluntad de Dios para nuestras vidas es la santidad. Es la santidad y por eso Dios nos va a disciplinar. Y suena feo, pero si nos tiene que dar duro, nos va a dar duro. Si nos tiene que afligir con azotes, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es un Padre amoroso. Los hijos de Dios estamos predestinados a ser, dice Romanos 8, ahora versículo 29, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y eso qué es? Eso es santidad. Eso es santidad, ser como Jesucristo, es ser apartados del pecado, es ser apartados para Dios. Por supuesto, aquí no está hablando de la santidad posicional, porque esa ya es la forma como Dios nos ve santos, como Pablo escribía sus cartas a los santos que están en una ciudad o en la otra, es porque ya posicionalmente Dios nos ve santos, y no es de esa santidad. Tampoco es de la santidad que tiene relación con la glorificación, es de la santidad que experimentamos aquí cada día. Es de lo que tenemos en la experiencia, es la santidad que se produce el resultado de una disciplina amorosa. Así que también debemos estar agradecidos con nuestro Dios porque está usando sufrimientos para que crezcamos en santidad, Dice el versículo 11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Después, por eso es difícil entenderla en el momento, porque en el momento trae sufrimiento, trae tristeza, pero después viene el fruto y debemos tener la tranquilidad y la certeza que después viene el fruto. Hermanos, que Dios nos dé ojos para ver más allá de la experiencia que nos está causando, que nos causa dolor. Tenemos que aprender a ver a Dios que está usando el dolor para nuestro bien y para su gloria. Que apliquemos medicina preventiva cuidándonos de olvidar la palabra de Dios. Que nos cuidemos de no valorar correctamente la disciplina y de menospreciarla, aunque esta implícitamente traiga sufrimiento, aunque implícitamente traiga dolor. Y que recordemos sobre todo, hermanos, que la disciplina y el dolor no son el propósito mismo de Dios, sino que son medios por los cuales nuestro Padre amoroso nos forma en santidad y nos lleva a producir fruto. Inclinemos nuestro rostro y vayamos al Señor en oración.
Amado Dios, Padre nuestro, gracias porque eres un Padre amoroso. Gracias porque de ti solamente viene el bien. Y tú buscas que participemos de tu santidad. Y para ello, si es necesario, nos afliges por un tiempo. Yo te pido que nosotros como iglesia podamos aplicar esta palabra y que de esa manera podamos discernir correctamente el porqué del sufrimiento en la vida de tus hijos. Que aprendamos de esa disciplina independiente de cuál sea la causa, Señor. Te damos muchas gracias y te pedimos que podamos seguir meditando en tu palabra a lo largo de esta semana. Oramos así en el nombre del Señor Jesús. Amén.